En este vídeo vamos a ver cómo acceder a los ficheros de nuestro sistema desde un programa Node.js, accediendo a las facilidades que nos da el sistema operativo para gestionar este tipo de elementos. El elemento fundamental es el módulo FS. FS viene de File System, son las iniciales de File System, y es un módulo que implementa toda la funcionalidad que se requiere para este objetivo. Ese módulo no se precarga por defecto, como los módulos que se utilizan, digamos, pues casi siempre en los programas Node. Este no, este es solo para programas específicos que accedan a este tipo de elementos y por eso hay que cargarlo explícitamente, normalmente al principio del módulo o del programa que necesita acceder a los ficheros. Y hay que poner esta instrucción de aquí. El módulo da una funcionalidad que permite acceder a todo el sistema de ficheros. Está inspirado en el sistema operativo Unix y por eso tiene un sabor muy a Unix o Linux, que es un primo hermano suyo. Aquí está toda la documentación. Es un módulo muy amplio que tiene muchos métodos y muchos eventos y muchos elementos que permiten pues, hacer muchas operaciones sobre ficheros, todas las más típicas: abrirlos, leerlos, escribirlos, cerrarlos, concatenarlos, renombrarlos, gestionar los directorios, ver sus contenidos, los permisos, los enlaces y muchas cosas más. Todo lo que tiene el sistema de ficheros, que normalmente es un elemento bastante complejo. Esta interfaz se diseñó en 2009, cuando se creó Node, cuando Ryan Dahl creó Node, y por lo tanto se hizo utilizando digamos, las prácticas de programación de entonces, que era programar en JavaScript a la antigua, con callbacks, porque las promesas no aparecieron hasta 2015 con JavaScript 6. Entonces, este módulo está estructurado con callbacks, con programación así muy funcional, donde cuando uno quiere hacer programación de tiempo real, por ejemplo, quiere hacer que un código que responda a un evento, por ejemplo, cuando primero se da la orden de lectura de un fichero y cuando ese fichero se ha leído, entonces hay que ejecutar un código que lo procese. Pues bueno, ese código que lo procesa tiene que ser un callback, que es una función que se pasa como parámetro a la función que arranca el proceso de lectura, programando al sistema operativo para que cuando finalice ese proceso ejecute automáticamente ese callback que se le ha pasado. Si hoy día se hubiese hecho esta interfaz, se haría con promesas, pero como se hizo entonces, pues se hizo con callbacks, y además así este módulo nos sirve muy bien para ilustrar cómo se programa con callbacks, porque es un módulo en el que se entiende muy bien cómo funcionan los callbacks, y además pues en el tema siguiente veremos cómo estos mismos ejemplos que hemos puesto aquí se pueden pasar con mucha facilidad a promesas. Veamos ahora un ejemplo muy sencillo de uso de esta interfaz. Es un programa que lo único que hace es leer un fichero y sacar su contenido por consola. Para que sea todavía más sencillo, lo que hemos hecho es que se lea a sí mismo. Por eso, el código del programa lo tenemos aquí. Es un programa de nombre 35file.js. Este es el nombre que tiene en el zip, en el fichero comprimido, con todos los ejemplos de este módulo, que uno se puede descargar, y ahí está pues este fichero y todos los ejemplos que se están viendo en las transparencias de este módulo. El programa lo primero que hace es cargar el módulo FS y después ejecutar el método readFile que de FS. Es un método que pertenece a FS y por lo tanto se puede ejecutar en él, pasándole el nombre del fichero. Es el mismo nombre, el fichero que se lee, que el de ese fichero en sí mismo. Por eso, al ejecutarlo aquí, básicamente lo que hace es leerse a sí mismo y presentar el código que tenemos aquí por consola. Porque lo que va a hacer es, aquí se le pasa el nombre del fichero que se quiere leer, el formato en el que está en ASCII, por lo tanto lo que nos va a devolver es un ASCII y un callback. Un callback es una función que se ejecuta cuando ocurre un evento, porque estamos programando en tiempo real. Cómo funciona esta primitiva de aquí, la primitiva readFile, es que cuando se ejecuta este código, estamos en lo que podríamos llamar la parte principal del programa. Entonces, que es esta parte de aquí en la que se inicia la lectura de un fichero de nombre que esté en el mismo directorio que el directorio de trabajo de este terminal de comandos, porque la ruta simplemente especifica el nombre del fichero, que está en formato ASCII y que al acabar debe ejecutar esta función.
Por eso el programa ejecuta, simplemente programa la operación de lectura, programa los controladores del disco para que se vaya leyendo en el disco o en la flash o donde esté el contenido de ese fichero, y cuando los controladores tengan el contenido disponible y el programa lo pueda utilizar, entonces se ejecuta esta función de aquí, que es en este instante de aquí. Y esta función recibe un parámetro de error que está false si la lectura ha ido bien, si no, pues está true y entonces es que no se ha podido leer. Y luego aquí los datos, que como está en formato ASCII, pues se devolvería un string. Y este programa lo único que hace es ejecutar como código de esta función el console log de estos datos. Es decir, nos muestra por consola lo que ha leído, que es el contenido del fichero 35file.js, que es este mismo fichero, y por lo tanto se muestra básicamente el código fuente del fichero. Como ya he dicho, esta es programación de tiempo real, en el cual aquí simplemente se programa los controladores del sistema operativo para que cuando ocurre una interrupción hardware que se asocia a un evento, que es el evento de final de lectura, entonces se ejecuta esta función de aquí. Durante todo este tiempo, este programa ha estado parado, ha estado en lo que se llama en espera pasiva, en espera que no consume recursos. Entonces, este programa se lo ha ejecutado aquí unos pequeños instantes, ha estado mucho tiempo parado mientras hacía la lectura y luego ha ejecutado aquí otros pequeños instantes. Ha tenido, como si dijésemos, el procesador asignado a sí mismo. Esa es la razón por la que Node es tan eficiente, porque programando con callbacks se pueden hacer programas muy eficientes. Veamos ahora un ejemplo un poco más sofisticado. Es el programa copy, que copia un fichero origen en un fichero destino. Por eso este programa, que tiene de nombre 40copy, hay que invocarlo así, con el intérprete de Node, el nombre del programa, y luego el nombre del fichero origen y el nombre del fichero destino. Por eso tenemos esta estructura de programa. Básicamente tenemos aquí que se importa el módulo como primera instrucción, después se mira si la invocación de este programa se ha realizado con menos argumentos necesarios o incluyendo el fichero origen y el fichero destino, porque tiene que leer el contenido de este fichero y escribirlo en este fichero de aquí. Por eso lo primero que se mira es si la invocación tiene 4 parámetros o no. Si no tiene 4 parámetros, entonces se ejecuta esta sentencia, console log, se saca el mensaje diciendo que se ha ejecutado mal, que la sintaxis con la que hay que invocarlo es esta de aquí, y se hace un process.exit, que lo que hace es finalizar la ejecución del programa, es decir, aquí terminaría, este código ya no se ejecutaría. Si se ha invocado con 4 parámetros, que es lo que ocurre aquí, en este caso, entonces se leerá el fichero xtxt si existe, y su contenido se escribirá en el fichero itxt y después se escribirá el mensaje file copied. ¿Cómo hacemos eso? Pues bueno, lo primero que hacemos es utilizar esta sentencia de JavaScript 6 de multiasignación para extraer estos dos parámetros, el nombre del fichero origen y el nombre del fichero destino. Process.argv es el array con los parámetros de la invocación, donde tenemos como primer parámetro dónde está el intérprete de Node, después la ruta absoluta al fichero que está ejecutando y después el segundo y el tercer y cuarto y todos los parámetros que hubiese. Aquí solo hay estos dos. Por eso hacemos esta multiasignación, donde ponemos 2 comas para indicar que los 2 primeros parámetros no se van a utilizar y luego ponemos aquí las variables orig y dest. Esto es una sentencia de definición de nuevas variables, de las variables orig y dest, que inicializamos con los nombres que se han pasado como parámetro, como nombre de los ficheros origen y destino. Esto es una muy buena ilustración para que veáis cómo se puede utilizar la multiasignación para hacer programas muy compactos y muy concisos. Cuesta acostumbrarse un poco al principio, pero es una forma muy eficaz de programar. Después de eso hacemos un read file. Pasamos el nombre del fichero origen, no ponemos el formato, nos vendrá en formato general como un array de octetos, y pasamos una función, esta función de aquí con todo el código restante, que es la función, el callback, que se ejecutará cuando finalice esta operación de lectura. Porque la primera parte del código es la que se ejecuta aquí. En el momento de hacer esto se programa la lectura y se asocia este callback que tenemos aquí, esta función, para que se ejecute cuando ocurra este evento, que es el evento de terminación de la lectura. Es decir, cuando el sistema operativo determine que el fichero está completamente leído, tenga todo el contenido del fichero en una variable, en este caso será un array de octetos, que se enviará por allí.
Bueno, entonces al llegar a este punto se ejecuta esta función de aquí. Esta función de aquí lo primero que hace es mirar si error es verdadero y si es verdadero lanza un error. Lo lanza como error para que el error nos salga por consola. Cuando se lanza un error, pues nos sale por aquí un mensaje de error. Aquí no se ve el que saldría, pero bueno, si se borra este fichero, por ejemplo, el fichero xx.txt, que tiene que existir para que esto vaya bien, porque si no existe ese fichero dará el mensaje de error, se lanzará el mensaje de error, entonces pues nos mostraría aquí en ese caso el mensaje de error. Si no hay error, entonces los datos van a estar en esta variable de aquí y se van a pasar como parámetro al callback que se programa aquí con la escritura del fichero, porque la escritura de un fichero funciona exactamente igual. Se programa la operación de escritura de forma que el sistema operativo programe los controladores, etcétera, etcétera, y luego el sistema operativo generará un evento que está asociado al evento JavaScript que indica cuando el fichero ya se ha escrito con éxito. Y este callback de aquí, este segundo callback que tenemos aquí, que se instala, digamos, como tercer parámetro del método write, es decir, una vez que se ha determinado que los datos se han leído bien, se ejecuta el método writeFile, que es un método que es del módulo FS, se pasa el nombre del fichero destino, se pasa el bloque de datos que se va a escribir y el callback con lo que hay que hacer cuando se acabe la escritura. Si la escritura solo devuelve una variable de error, en este caso, si hay error, pues se saca el mensaje de error por consola, pero si no hay mensaje de error, se escribe este mensaje de file copied que nos aparece aquí, porque aquí se ha ejecutado correctamente este programa, existía el fichero xtxt y se ha escrito en el i.txt. Existiese o no existiese. Si no existe, se crea, y si existe, pues se borra lo que existe y se introduce el nuevo contenido. ¿Cómo se ve esta forma de anidar funciones unas dentro de otras? Es lo que se llama composición de callbacks en serie, porque de esta forma se garantiza el orden de ejecución, es decir, que primero se lanza la orden de lectura, se espera que finalice, cuando finaliza se lanza la orden de escritura, se espera que finalice y entonces se indica que ya que la escritura está correctamente hecha. Vamos a ver ahora un ejemplo también muy sencillo, que es una pequeña variación, una pequeña mutación del programa anterior, que es el programa de append. Es un programa que en vez de sustituir lo que hubiese en i.txt por el contenido de xtxt, lo que hace es añadir al contenido que ya tuviese i.txt, añadir al final el contenido de xxtxt. Y si no existe, pues simplemente lo crea y le pone el mismo contenido que xxtxt. Bueno, pues el programa es totalmente igual, salvo que aquí, bueno, pues tenemos en el mensaje un nombre diferente, porque este es otro programa de los que vienen en el zip, que se puede descargar uno con este módulo. Todo es más igual hasta llegar aquí. El módulo FS tiene muchísimos métodos y funciones para muchas funciones. Yo recomendaría que les echéis un vistazo y miréis todas las que hay, porque son las típicas del sistema operativo. Tiene otra función que es appendFile en vez de writeFile, que hace esta función que acabo de escribir exactamente. Se le pasa el nombre del fichero destino, los datos y aquí se pone el callback, que es el mismo, salvo que sacamos un mensaje un poco diferente, que es fileAppended. Y con eso este programa funcionaría exactamente igual. El orden de ejecución de los callbacks y de las operaciones se garantizaría, digamos, la secuencialidad que se necesita, y pues las funciones se realizarían de una forma muy parecida a como hemos visto en el mensaje anterior, en el ejemplo anterior. Y ahora vamos a ver el mismo programa copy, pero reprogramándolo con otros métodos de la interfaz que permiten hacer un programa mucho más eficiente. Son los streams y los pipes, que hacen que este programa, cuando copie ficheros grandes, vaya aproximadamente al doble de velocidad que va el programa anterior. Vamos a ver primero lo que hace y luego analizamos por qué va más rápido. Bueno, lo primero es igual, importa el módulo, mira que se ha invocado correctamente, hace la asignación de los parámetros a las variables origin y dest, y luego lo único que hace es crear un read stream asociándolo al fichero origen. Los ficheros, los dispositivos externos, son elementos de lectura o de escritura. Si nosotros queremos leer, tenemos que abrirlo como un stream de entrada. Y si queremos escribir en un fichero, tenemos que abrirlo como un stream de salida. Por eso aquí create write stream asociado al nombre de destination. Estos son métodos del módulo
FS que están documentados y que podéis mirar y veréis que son muy sencillos de utilizar. Por eso creamos estos dos objetos, el stream de lectura, que para nosotros es el fichero que queremos leer, el stream de escritura, que para nosotros es el fichero que queremos escribir, y bueno, pues Unix tiene un elemento que son los pipes, que están en el interfaz y que también están en los programas, en la interfaz de programación, y que se utilizan desde, digamos, a través del método pipe, que está en el fichero readStream, y que permite conectar este readStream con un WriteStream, de forma que todo lo que se vaya leyendo de aquí se vaya escribiendo aquí. Y cuando este proceso acabe, cuando el stream de lectura envíe la señal de final de stream, entonces finalizará esta instrucción y se pasará a la siguiente y se sacará el mensaje de file copy. Pues este programa funciona exactamente igual, pero va mucho más rápido, porque los streams se leen por bloques. Se lee un bloque, que es un sector o un conjunto de sectores pequeños del fichero, y una vez que están listos, se pasan a la salida del pipe. Y esa salida se conecta con la entrada del otro elemento del pipe. Por eso, en la ejecución de este programa, cada vez que hay un bloque de datos, se ejecuta internamente sin que nosotros lo veamos. Esto es un evento interno en que se pasa el bloque que se ha leído a el stream de escritura. Aquí el siguiente, aquí el siguiente, aquí el siguiente. Y entonces, como lo fundamental en las operaciones de sistema operativo son los tiempos de espera, que son muy grandes, son mucho más grandes que los tiempos de ejecución de instrucciones, aquí, digamos, nada más haber leído el último bloque, se escribe y solo habrá un intervalo de estos de retraso adicional sobre lo que es el tiempo de lectura total, en vez de hacer lo que se hacía anteriormente, que se leían todos los bloques. Cuando se llegaba aquí al final de la lectura es cuando se lanzaba la orden de escritura y entonces iba escribiendo por bloques hasta que se acababa, y entonces pues el proceso era mucho más largo.